Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre. Grande es su amor. Vamos a dar inicio a lo que es mi tema. Van a encontrar ahí cómo el enfoque pues está en palabra de Dios, sí, está a la luz del magisterio, de la tradición, pero también me voy a apoyar en forma práctica en documentos que muchos les van a decir cómo se está preparando y quién lo está preparando, ese advenimiento de ese adversario, de ese hijo de perdición, de ese 666, de ese anticristo. O sea, es una profecía, pero que tiene sustento en las acciones del hombre. También los voy a asomar. Yo soy muy cuidadoso en manejar la profecía privada. Me gusta siempre sustentar en la profecía oficial de la Escritura, pero no quiero ser desdeñoso tampoco a esa iluminación que a lo largo de la historia de la humanidad el Espíritu Santo seguirá dando, porque hacerlo pues, sería mutilar también esa revelación que nada tiene que agregarle a la palabra. Ahí ya llegó a plenitud cuando Cristo, el Emmanuel, habitó en medio de nosotros. Era ya no un profeta, sino el Dios creador, dándose a conocer y dando a conocer el corazón del Padre. Pero me voy a asomar con toda la prudencia a esa profecía privada, recordando las recomendaciones, por ejemplo, de San Agustín, que dice: la profecía ha de descansar en el cimiento de la historia, con la prueba. Cuando el profeta anuncia y en el tiempo no se cumple, quiere decir que anunció en su nombre y es un mentiroso. Habían utilizado el nombre de Dios, pero cuando la profecía se cumple, entonces abre tu oído, porque sabes que el origen sí tiene su sustento en el Señor, y que lo que falte por cumplirse, pues hay que estar ahí pendiente, porque ya el Señor puso su sello, ¿verdad? Él es inmutable, Él es veraz. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Y así a lo largo de toda la historia de la humanidad, el Señor estará haciéndose presente. El Espíritu Santo, el Paráclito, el enviado por el Padre y el Hijo, acompañándonos en la historia hasta la consumación de los siglos y revelando la verdad que a veces no entendimos en el lenguaje vernáculo y actual, ya coincidiendo con la historia. La profecía es dada y solo la entienden aquellos a los que está destinada.
a los que está destinado. En su momento a veces no se entiende, sino a los que les toque vivir esa palabra. Pues en la actualidad ustedes se dan cuenta cómo todos los medios masivos de comunicación, las grandes cadenas televisivas, el History, el Discovery y todos ellos, buscando dos cosas: desdivinizar a Cristo, que ya lo dice San Juan, no le creas a cualquier espíritu, ponlo a prueba. Quien quiera que niega que el Cristo, que el ungido del Padre, que es el Hijo, vino en carne, pues ese no es espíritu de Dios, sino de Satanás. Quien quiera, acepta que ese ungido, ese verbo eterno, consustancial al Padre, se hace hombre en carne, en las purísimas entrañas de María la Virgen, haciéndose hombre, ese espíritu es de Dios. Actualmente, pues ahí presentan a Cristo. Por ponerles un ejemplo, yo pongo esos canales para estar muy atento para ver qué rumbo lleva esta corriente que le da el advenimiento y prepara la venida del 666, y hay temas como que descubrieron la tumba de Cristo y hasta los restos de Cristo. Entonces Cristo no resucitó y ascendió al cielo en cuerpo y alma. Fue un mentiroso, ¿verdad? Y sus discípulos también, unos embusteros que fueron, lo robaron y lo depositaron y ya apareció el cuerpo. La gente que no tiene fe y no tiene sustento y raigambre y conocimientos de ustedes se deja enganchar, y como por desgracia son los más, entonces estas mentiras, estas patrañas de Satanás están enganchando a cientos de millones de personas, porque se difunden esos programas a nivel mundial. Llegamos a tiempos de globalización, que decía un compañero, aquí estornuda hacia el otro lado del mundo, te dicen salud. Estamos unidos ya, globalizados. Bien, se está diciendo que en las profecías de Nostradamus y que los mayas prediciendo al final en el 2012. ¿Y por qué hablan de esto? Para relativizar la verdad absoluta contenida en el Apocalipsis, que esa sí es palabra de Dios. Estoy de acuerdo que todas las culturas tienen las semillas del verbo, porque el verbo de Dios vino a salvarnos a todos los pueblos, hombres de todas las razas, lenguas y naciones. Pero la verdad plena, insisto, está en Cristo. Y nada tiene que ver el que lleva el Espíritu Santo con el que lleva el espíritu de Belial. El profeta anuncia en el nombre de Dios. Y cuando el profeta anuncia, no es un adivino a ver si se cumple. Lo que el profeta anuncia se cumple irremisiblemente. Es el profeta que habla como un instrumento iluminado por las luces del Espíritu Santo. Mientras que los Nostradamus, pues un ocultista, manejando uno de los elementos, manejaba el agua. ¿Qué está haciendo o diciendo con esto? Ponía todo su apoyo para poder adentrarse en su adivinación en los elementales del agua, las ondinas, dicen los ocultistas. Los ángeles, dice Santo Tomás de Aquino, son los maquinistas del mundo, los que preservan el orden. Dice que plasma la Escritura, dice que plasma la voluntad de Dios y la cumplen en forma inmediata. Pero los ángeles caídos que estaban para preservar estos elementos, ahora los corrompen. Que si no fuera porque el orden lo lleva a Dios y los leales a Él, que tienen poder y autoridad con los caídos, inclusive ustedes y yo, estando unidos a Cristo, tenemos autoridad sobre los ángeles caídos, y nosotros mismos les vamos a hacer juicio. Aquí, para la gloria de Dios,
se está enfrentando constantemente a gente oprimida por el demonio y no ponemos un letrero, gente oprimida por ángeles de alto rango caídos, no se les admite, ¿no? Aquí del tamaño que es. Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra, lo sabemos. Él cumple siempre su palabra. Bueno, entonces al profeta, créele, ¿qué estás buscando en Nostradamus? ¿Qué estás buscando en los mayas? Pero la gente se engancha con esas cosas, le resultan exóticas y por curiosidad o por credibilidad, ahí están ya. Asómense la palabra de Dios, ahí está el Apocalipsis, ahí está Daniel, ahí están todos los libros, Joel y toda la gente de los profetas antiguos que hablan sobre la parucía, que con ese nombre se conoce la segunda venida de Cristo. Bien, entonces si la verdad proviene solo de la palabra de Dios y solo del magisterio en la interpretación, ya que la palabra de Dios, ya les decía Martita, no se interpreta a nivel privado, ¿verdad? Eso lo dice San Pedro en su segunda carta 1:20. Ninguna profecía se declara por interpretación privada. Esto es lo que dicen el Papa Pío X. Los modernistas no niegan que la Escritura sea palabra de Dios. El problema es que como le dan cada quien la interpretación que quiere, entonces una verdad absoluta pasa a tener multitud de significados. Cada cabeza es un mundo, entonces ya cada quien crea lo que quiera. Se desvirtuó la palabra de Dios. No, es el magisterio de la iglesia al que le dio la promesa y de asistencia hasta la consumación de los siglos. Entonces, lo que vamos a ver es, a la luz de las exégesis aprobadas por la iglesia, vamos a hablar de la tradición, ¿verdad?, que contempla los primeros escritores de la iglesia hasta el siglo VII. Algunos de estos escritores son reconocidos como padres apostólicos porque conocieron a los apóstoles y a Cristo mismo. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, dicen que tal parece es el niño que puso a nuestro Señor ahí en medio, que no sea como nuestros pequeños, no entra al reino de los cielos. Entonces él conoció de viva voz a Cristo, sus enseñanzas, a la Virgen Santísima, a los apóstoles. Tienen un gran peso esas enseñanzas recibidas de Cristo, que no fueron asentados en libro, pero que se conservan con esa frescura y autenticidad, porque ellos mismos fueron seguidores y testigos, pagando con su propia vida esa fidelidad a esa palabra, a ese seguimiento de Cristo. Muchos terminaron martirizados. Miren, todos esperamos el retorno de Jesús. A ese retorno se le llama parucía. Esta palabra indica la presencia de esa segunda venida de Cristo y cómo se hará presente nuestro Señor en esa segunda venida. Esta se va a verificar de una manera gloriosa y maravillosa. Va a venir revestido de gloria, acompañado de sus legiones angelicales. Será algo extraordinario. Va a tener además una resonancia cósmica, todo lo vamos a ir viendo poco a poco. Se van a conmover ante su presencia el cielo, la luna, las estrellas, todo, de tal forma que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será algo de lo que todos nos daremos cuenta, y la presencia misma de su persona será visible para todos. Por eso actualmente ahí andan falsos cristos ya haciendo campañas. Pues ahí está Maitreya, ahí está Sai Baba y muchos otros más que a lo mejor habrán visto
en la televisión se anuncian como esos Cristos anunciados y esperados, y dicen, no les crean, van a venir falsos Cristos, falsos profetas, y van a hacer señales y prodigios capaces de confundir, si fuera posible, hasta los elegidos. Miren que se los he predicho, dice nuestro Señor. Entonces, no les hagan caso. Aquí estuvo, por ejemplo, haciendo su campaña, ya los dos. Ya estuvo aquí, tiene oficinas aquí, el Maicreya, el Ceibaba también estuvo ahí en el Tapatío. Y un conocido mío, ni me voy a referir a quién, pero un conocido, me invitaba, me daba un boleto para asistir con el Ceibaba. Le dije, no, ni te recomiendo que vayas. No, pero para conocer y podernos defender, pues está la palabra de Dios que tienes que ir a ver, ¿verdad? Que una de esas, el que anda entre la miel, algo se le pega. Con una duda que te siempre. La sagacidad del demonio es capaz de sembrarte algo y ya perdiste. ¿Qué vas a ganar? Pues no hizo caso, fue. Les dieron un póster, él lo conservó que para enseñármelo. Yo lo he visto muchas veces al mentado Ceibaba en póster, en películas, pero bueno, él le dio un póster como de 1.20, a unos 70 yo creo, y él, para no doblarlo y que se quebrara, porque es ese papel lustre, ¿verdad? Ahí le pegó, le puso celotex y lo pegó en la pared. Dice que ahí el Ceibaba tomó un florero, una mesa, lo vació y lo enseñó como prestigitador de espectáculo. Empezó a agitarlo y caía ceniza, e iba pasando y les iba echando ceniza en la cabeza. Y dice este conocido mío que a él se le hizo burdo hasta ahí. Dice, no, el Copperfield y muchos otros hacen mejores cosas que esto. Bueno, pues miren, no se deben jugar con esas cosas. Llegó a su casa, pegó el póster, a ver si me lo daba al día siguiente. Pues cuando amaneció, había un montón de ceniza que puso en costales. Y vio que del póster seguía cayendo. Entonces, con espíritu de análisis, ¿verdad? Dijo, a ver si es cierto, bárrale ahí. Cuando llevan 3 costales jumbo de ceniza, de esos de basura, y hacia las no es posible esto, un plano, una hoja plana, delgada, pues de dónde puede guardar tanta ceniza. Están las señales que anunció nuestro Señor, harán señales capaces de confundir, si fuera posible, a uno de los elegidos. Total, se conjuró, yo mismo participé para que se conjurara la mentada imagen esa y se acabó todo. Pero vean entonces cómo andan en plena ya campaña. No nos debe preocupar esto si alguno de ellos ya fuera. Tengan la seguridad que ya el Papa lo habría anunciado y denunciado, para que estuviéramos alerta y entonces sí entráramos con todo. Pero estamos, decía nuestro Señor, cuando digan está el Cristo, aquí está ya, no le hagas caso. Van a haber falsos Cristos, falsos profetas, habrá guerras, rumores de guerra, hambres, pestes. Estos son signos más, ¿no? Es el fin. De cuando veas la gran abominación predicha por Daniel, sentada en el lugar santo donde no debe, entonces el que esté en el techo no baje, el que esté en el campo no regrese, porque ahora sí, de un momento a otro se hace presente el Hijo de Dios. ¿A qué se refería nuestro Señor con esa alusión a la profecía de Daniel? Tiene 2 contextos. Una se cumplió cuando
en el templo de Jerusalén, en el Santo Santorum, en lugar del Arca de la Alianza, metieron a Júpiter, profanando pues el templo de Jerusalén. La gran abominación predicha por Daniel, puesta en el lugar santo donde no debía estar. Y la otra se refiere al final de los tiempos. Bueno, pues cuando les digan que está por acabarse, que en el 2012, poniéndole fecha, Cristo dijo no saber y estos ya le pusieron fecha. Es decir, que los mayas eran más iluminados que el Señor, que es el creador del universo y creador de los mayas, ¿verdad? ¿Ya ven? ¿Qué dice Cristo? En cuanto al día y la hora, ni los ángeles ni el Hijo, sino el Padre. ¿Te fijas? Si yo predicara poniéndole fecha aquí, a la llegada del anticristo y a la segunda venida de Cristo, quedo excomulgado. Porque estoy predicando en contra de la palabra de Dios, en contra del magisterio, en contra de la tradición. Hay que asomarnos pues paso a paso. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? En el Evangelio de San Mateo, en el 24, 25, dice que surgirán falsos, fíjense en la palabra que va dando, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los mismos elegidos. Miren que se los he dicho, palabra de Dios. Fíjense aquí cómo nuestro Señor usa el plural, dice falsos cristos. Es en el Evangelio de San Juan que por primera vez a esos falsos cristos les va a llamar anticristos, ¿verdad? Todavía usando el plural, pero luego termina diciendo anticristo, ya habla en singular. Anticristo es cualquiera que se opone a Cristo, ¿verdad? Que no confiesa a Jesús como el Señor, como el Dios creador reencarnado. Y ya el anticristo es el personaje que encabeza a todos estos negadores de la divinidad de Cristo y que lo van a recibir a él como la divinidad anunciada. En la primera carta de San Juan 2:18 dice, está escrito, hijitos, es la hora, y según han oído, que viene el anticristo. Se fijan que ya aquí lo mencionó en singular. Así muchos han hecho anticristos, obra en plural, por donde conocemos que es la última hora. O sea, en los versos 22 y 23 de ese mismo capítulo, y esa misma carta aclara más quiénes son considerados anticristos. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Quien quiera niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es San Juan pues el que lo llama anticristo, y como vieron también en plural dice anticristo en el verso 18. Pues habla en singular y habla en plural. Y dice a quién se le da ese nombre, al adversario, aquel que va a venir a encabezar a todos esos negadores de Cristo, como decía. O sea, va a ser una persona concreta. Si bien va a haber una corriente que le da la bienvenida, ya como enemigos de Cristo y negadores de su divinidad, va a haber un personaje que los va a encabezar a ellos y a que ellos van a recibir como se hace esperar. Ahora, el catecismo de la Iglesia, ¿qué dice sobre esto? Nosotros, como estoy diciendo, estamos interesados en este personaje fatídico, porque el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675 nos dice que antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que venir el anticristo.
Luego entonces es importante estudiar este tema para no dejarnos sorprender por aquellos que dicen que ya va a ocurrir el fin del mundo como está ocurriendo en este momento, que ya le ponen fecha, ¿verdad? El fin del mundo va a ocurrir ciertamente, pero hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a venir hasta que haya surgido el anticristo. O sea, primero se hace presente este personaje. Y ahí va a venir la gran apostasía y la persecución final de la iglesia. En el numeral 675 dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. Luego anoten, leen en su casa con calma a San Lucas 18:8 y a San Mateo 24:12. La persecución que acompaña a su peregrinación a la iglesia sobre la tierra va a develar el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. ¿Qué es un pseudo mesianismo? El mesianismo aparece cada vez que hay un personaje, un líder, que dice que él tiene todas las soluciones de la problemática existencial del hombre. Pretensión de esta, pues, desde Napoleón, Hitler y todos estos personajes que buscaron ejercer una hegemonía pensando que tenían las soluciones, si ejercían ellos el poder mundial, que era su aspiración, para meter en orden lo que a su juicio andaba en desorden. En cuanto al día y la hora ya oyeron lo que dice el Señor, pero dice, hipócritas, ¿saben cuándo va a llover? ¿Cuándo va a hacer frío? ¿Cuándo va a hacer calor? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo no va a llover? ¿Cuándo viene el verano al ver los brotes de la higuera? Y finge no conocer el signo de los tiempos, dice. Inteligencia. Es lo que está ocurriendo. ¿Cuándo ustedes y yo íbamos a imaginar que hubiera tal desprecio en la vida y que por decenas la gente inocente haciéndole estallar, no en Irak, aquí en México, se buscara en forma masiva matar víctimas inocentes para aterrorizar y por medio de ese terror someter a la voluntad y capricho de gente que quiere ejercer el poder con libertad? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que en un pueblo católico se legislara un asesinato de los no natos, ¿verdad? El aborto, el matrimonio de homosexuales y lesbianas, la adopción de niños por estos? Cosas terribles que si ya no te das cuenta cómo se ha recrudecido y sigue recrudeciéndose la maldad, y que sea inminente que el Señor se haga presente con su justicia. Sodoma y Gomorra, se le quedaron ya así a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Si esto no les dice, conociendo la Escritura, cómo debe estar la justicia del Señor al punto de venir a purificarnos, pues quiere decir que entonces nunca vamos a entender lo que vivimos. Va a ser un personaje que amalgame el poder político, religioso, económico, militar. Todos los poderosos le van a dar poder para que lo ejerza. Con Cristo, una cuarta parte de la humanidad lo está siguiendo entre católicos y hermanos separados. Una cuarta parte en 2000 años. Él en 3 años y medio que va a durar su reinado va a someter a todo el mundo.
y los que no le sigan van a quedar ahogados, como dice, en su propia sangre. Veía saltar a multitudes con sus mantos tintos en sangre, hombres de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las razas, y en un número que nadie podía contar. Y le dijo el ángel de la revelación, ¿quiénes son estos? Y dice, no lo sé, tú lo sabes, Señor. Estos vienen de la última gran tribulación, y que por haberse negado a adorar a la bestia, han pagado con sus vidas el no hacerlo. ¿Cómo la ven? La última gran persecución de la iglesia. Hay que estar bien firme en Cristo. Al final de los tiempos, todos vamos a ser uno en Cristo. Todos los que siguen en espíritu en verdad a Cristo, vamos a terminar formando un solo cuerpo. Porque va a haber un enemigo común que nada tiene que ver con Cristo. Ahí es donde el Espíritu Santo va a terminar de reunificar el cuerpo desmembrado de Cristo. Ahorita ya hay una nueva Pentecostés con señales de autoridad, o nada más con los católicos, con los hermanos separados. Es una manifestación que el Señor ahí está ya, aglutinando a su cuerpo por los tiempos que vienen. Bien, dice la impostura religiosa suprema, la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, alguien que trae supuestamente todas las soluciones, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Este personaje se va a proclamar a sí mismo como el Dios bajado del cielo a la tierra. Aunque aquí el catecismo lo menciona en singular en el número 676, numeral 676, dice así: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. O sea, la solución a nuestros problemas están tan agravados y su origen tan arraigado en el espíritu de la maldad que se les provoca, que la única solución, no hay forma de lograr esa armonía universal que se busca, sino ya solo a través del juicio escatológico con la segunda venida de Cristo. Incluso en su forma más arraigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Sí, porque algunos estudiosos de la Escritura, teólogos, y dentro de ellos santos de la Iglesia, llegaron a pensar que venía Cristo, restablecía el orden y seguía aquí ya en la tierra una vida de paz. No, él dice, ¿dónde se alcanza esa paz verdadera? En la Nueva Jerusalén, allá en la gloria, donde toda lágrima va a ser enjugada y donde no habrá más llanto, más dolor. Aquí no se alcanza ya ese mesianismo, sino a través de ese juicio final donde sea presente Cristo por segunda vez. Significa esto que dice el catecismo de la Iglesia Católica, que cada vez que aparece en el mundo una corriente que nos dice que nos va a dar el cielo en la tierra, está presente el anticristo. Y así, por ejemplo, se llamó anticristo a Napoleón, Hitler, Mussolini, etcétera, líderes que dijeron al mundo que ellos iban a resolver los problemas de la humanidad. Señala también el catecismo de la Iglesia Católica que ya han estado presentes estas fuerzas del mal, pero que se espera que al final de los tiempos sea a través de una persona que esté encabezando todo un movimiento o toda una corriente que quiera decir a los hombres que les va a arreglar los problemas. Aquí es donde debemos estar atentos. El catecismo de la Iglesia Católica no dice más, pero la Biblia habla en diferentes pasajes de esto. Uno de los más claros y elocuentes es el que nos dice San Pablo en la segunda de Tesalonicenses 2:1-4.
Dice, pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra comunión a Él, les rogamos, hermanos, que no se aparten con ligereza del buen sentir y no se dejen perturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie los engañe de manera alguna. Y fíjese lo que va a decir: porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de la iniquidad. ¿Se fijan? Primero dice, va a venir el anticristo y la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La renuncia a la fe, a la verdad, para irse a cualquier impostura religiosa por los bienes, por el interés de las cosas materiales que va a ofrecer y para no ser víctimas de una persecución. El hijo de perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado hasta sentarse en el mismo templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios. Aquí pues fíjense los nombres que le da San Pablo, ¿verdad? Le llama el hijo de la iniquidad, el hijo de la perdición, el adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado. O sea, él mismo, autonombrándose ese Dios bajado del cielo y anunciado por los profetas. En la segunda Tesalonicenses 2, 7, 10 nos dice: el misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente, solo falta que el que lo detiene desaparezca de en medio, y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor matará con el aliento y destruirá con la manifestación de la parucía. Aquel inicuo cuya aparición es obra de Satanás con todo poder, señales y prodigios de mentira y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse, en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Palabra de Dios. Fíjense en esto. Actualmente ya están obrando los seguidores. Ahí ves ante tu televisor alguien de Satanás ahí, ¿verdad?, dando contestación, y la gente se maravilla. Oye, ¿serán paleros? Y se puede contestar con un sí, con un no. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque Satanás también concede poderes a sus seguidores. Pero ¿sabes qué? Como están apareciendo ya todos estos seguidores de Satanás exhibiendo estas señales de poder, Cristo está mandando a los suyos, ahora sí, con autoridad y señales de poder auténtico. El demonio es una criatura limitada y caída. ¿Qué puede dar? Pues, de lo que le queda, ¿verdad?, una participación que el mismo Señor le dio al crearlo, porque Dios es inmutable, Él no se raja. De eso podrán participarles, pero luego para cobrarse con odio, con sufrimientos terribles. Y el que es enviado por el Señor es el omnipotente, todo el poder. Este universo material que ustedes y yo contemplamos y que tanto nos maravilla, ahí se habrá acabado la creatividad y poder del Señor al crear el universo material o el espiritual. ¿Qué piensan? ¿Cuántos universos igual a estos o más complejos que el material y espiritual de que estoy hablando podrá crear el Señor? ¿2? ¿Crees? ¿Cuántos? ¿Cómo se habla del poder de Dios? ¿Cómo es el poder de Dios? Infinito. ¿Qué significa infinito? ¿Cuántos universos podrá crear entonces el Señor? Infinitos universos, igual que esto, más para que te des cuenta. Y el demonio es uno de los seres creados pequeños, dentro de este contexto que les acabo de hacer de ver, donde si desaparecieran todos, muchos bien harían, ni falta harían. Mientras que el Señor es el indispensable. Solo Él es el necesario para que
los demás seamos, porque Él es, nosotros somos. Si Él no fuera, nosotros no seríamos. Y cuando hay un profeta enviado por el Señor, ese sí, lleva fuego abrasador en contra de los falsos profetas. Ahí está Elías Tesbita, combatiendo en contra de los 400 falsos profetas. Ahí Acab y su esposa Jezabel como mecenas protectores de los falsos profetas. Está el ungido, que era el rey que debía preservar la fe del pueblo de Israel, ahí como protector de falsos profetas. Un solo auténtico profeta quedaba, Elías Tesbita. Se hizo presente y se manifestó el poder de Dios.